Bienvenidas y bienvenidos a Reflexiones de Sur a Norte, un programa de entrevistas siempre en clave nuestra americana. Y como la patria grande, pues empieza en el río Bravo, pero termina pues por Magallanes, por la Patagonia, no podemos dejar de hablar de lo que está pasando actualmente en Chile, de lo que está pasando en la elección presidencial. Para eso tenemos hoy a Karina Oliva, que la tuvimos hace poco también en un programa de conferencia, más tipo conferencia. Hoy la tenemos como entrevistada y pues te damos la bienvenida, Karina, para que nos platiques qué pasó ayer en las elecciones. Hola Axel, hola a todas y todos los que están conectados, al equipo también, y muchas gracias primero por la invitación. Es un gusto siempre acompañarlos. Bien, y pues como ya saben, ayer pasó de todo, tenemos las reacciones, tenemos los resultados de las provincias y sobre todo cuál es el panorama para esta segunda, para lo que va a ser la segunda vuelta. Ahora les vamos a platicar también por qué habrá una segunda vuelta. Pero antes, como cada semana, no se olviden de hacer círculo y para eso tenemos un video promocional. Adelante, Rebeca. Para divertirnos, hacemos círculo. Hacemos círculos para bailar, para cantar, para jugar. Hacer círculo provoca que nos veamos de frente, nos incluye a todas y todos, impulsa la participación, fomenta el diálogo. Hacemos círculo para hacer la transformación. En el Instituto Nacional de Formación Política de Morena, sabemos que sin formación no hay transformación, que solo estando formados de manera política y permanente, se crea verdadero poder popular. Por eso, te invitamos a ser parte de nuestra Red Nacional de Círculos de Estudios, para organizarnos, estudiar, dialogar, participar y transformar juntas y juntos nuestros territorios. Porque solas y solos no podemos, pero en comunidad, organizados, con tareas puntuales y en territorio, somos una fuerza que transforma realidades. Arma un círculo de estudios en tu calle, barrio, colonia, escuela, alcaldía o centro de trabajo. Nosotros ponemos los materiales y a los y las facilitadoras. Tú pones el compromiso. Haz círculo. Organicémonos, dialoguemos, estudiemos y transformemos juntos y juntas nuestros territorios. Hay muchas razones para hacer círculos de estudio, hay muchas razones para promover este aprendizaje colectivo y uno de ellos puede ser analizar lo que está pasando en los procesos electorales, así que los invitamos que si ya tienen su círculo de estudio, pues le pasen este programa a las personas de su círculo y se animan también a fragmentarlo, a agarrar alguna declaración y a partir de ahí partir sus análisis. Así que, bueno, como les decía, tenemos el tema de lo que ya sabemos que es una primera vuelta, que hubiéramos querido que no fuera primera vuelta y que hubiera sido única vuelta, porque entonces podríamos estar diciendo Jara presidenta, como en México, también una presidenta que en este caso también viene de la izquierda, viene del Partido Comunista. Y primero, Karina, para la gente que nos sigue de México, explícanos los resultados electorales, quién ganó, quién perdió, no solamente quién ganó y quién perdió, sino por cuánto, y sobre todo toda esta playa de candidaturas que no conocemos tanto en México, como sí conocemos a Cast y sí conocemos a Janet Jara. ¿Quiénes son de derecha, son más de izquierda, son de esa cosa que le llaman centro? Y no sé si Rebe puedas ayudar poniendo la imagen de los resultados mientras Karina nos va explicando. Nuevamente, bienvenida. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que partir diciendo que parece que a Chile igual nos faltaron hacer algunos círculos, dado los resultados. O sea, primero, Janet Jara es la candidata del oficialismo, ella ganó, no olvidar, ella ganó una primaria frente a dos candidatos más, una que era la candidata de la Concertación, otro candidato que es Gonzalo Inter, del Frente Amplio, que fue una primaria que hubo los primeros días de julio, y Janet Jara se impuso frente a esa primaria de manera muy contundente. Y que hoy día la tiene con el triunfo de la primera vuelta. ¿Cuáles son los otros candidatos? Bueno, el que aquí le sigue es José Antonio Kast. José Antonio Kast hoy día es
militante del Partido Republicano, que es un partido de ultraderecha en Chile. Él viene, como su historial político, viene de lo que era de la UDI, Unión Demócrata Independiente, que era un partido más ligado al pinochetismo, más defensor de todo el legado de Pinochet en términos políticos, económicos, valóricos. Es más, él es uno de los más cercanos a uno de los genocidas de la dictadura cívico-militar, que es Krasnov. Krasnov hoy día incluso está condenado tiene más de 1000 años de condena, de cadena perpetua, por la violación a derechos humanos durante su gestión como uno de los generales más implacables de la DINA. Es más, es uno de los responsables, uno de los asesinos de la muerte del padre de Marco Enrique Ominami, que es otro candidato, que era Miguel Enrique, líder del MIR, que muere en el 5 de octubre de 1975, el asesino de... ¿Nos explicas rapidísimo qué es la DINA para quienes nos... La DINA es la Dirección de Inteligencia Nacional en Chile, que estaba a cargo de todos los operativos de inteligencia durante la dictadura. Era el aparato de seguridad que tenía el ejército, que es el que le implementa el Plan Cóndor en Chile. Un plan que surge de Estados Unidos, pero el primer país donde se implementa el Plan Cóndor es nuestro país. Y que, bueno, es uno de los grandes dolores que tiene nuestra región con todo el quiebre democrático que hubo a finales del siglo XX. Entonces, él, José Antonio Caz, es uno de quienes más cercano y que decía que iba a liberar a estos pobres condenados, que los tenían condenados ahí solo porque la gente les tenía mala política, en términos políticos, así como... Bueno, el otro, que es Franco Parisi, que yo creo que es la gran sorpresa en términos electorales, él es un candidato, esta es su tercera campaña electoral, él es un candidato que se define como, su eslogan de campaña, ojo, era ni facho ni comunacho. Que él es un candidato, voy a parafrasearlo un poco, un candidato que refleja el sentir del chileno clase media que se levanta todos los días a trabajar, que levanta una pyme, que quiere soluciones frente al abuso del Estado con los impuestos, frente a la inseguridad, frente a todo esto que aparece como las no respuestas ideológicas clásicas desde la izquierda o desde la derecha. Una de las cosas más complejas es que él en la elección anterior le saca alrededor de 12 puntos, hoy esta vez creció, y él es un candidato que la elección pasada la hizo desde el exterior, radicado en Estados Unidos, no podía entrar al país por tener una orden de aprehensión por no pago de pensión de alimentos a sus hijos. Una deuda de más de $200.000 que él tenía con sus hijos en Chile, y él es el que gana y dice, bueno, él también tiene un discurso en plantear que el Estado y las mujeres, las feministas, lo que hacen es perseguir a los hombres de manera un poco abusiva, como si fuera un derecho de las mujeres, no de los menores, de los niños y niñas y adolescentes, de tener un pasar como responsabilidad paternal. Pero al mismo tiempo, una de las cosas que dijo en esta campaña, él saca mucha votación en los entornos mineros de Chile, en el norte de Chile, y ahí plantea que los mineros de Codelco, de las empresas privadas, Codelco es la empresa nacional del cobre, que ellos necesitaban tener muchos recursos y generar mejores porque lo que podían hacer con su dinero lo que quisieran y reducir los impuestos de lo que a veces ganan ese sector para incluso poder pagar la cirugía de sus mujeres para que estuvieran en las condiciones que un hombre fuerte requiere. Es más, él habló del enchular a la vieja. En ese tono un poco, él también llega un poco también ese electorado masculino, mayoritariamente aspiracional, que siente el que se vanagloria la meritocracia. ¿Y por qué le pongo atención a esto? Porque ese electorado sí siente mucho malestar con los privilegios de la ultraderecha, de la derecha, del tipo que tiene la empresa por la cuna, por el apellido, que tiene los contactos con el mundo empresarial, pero también siente molestia con los privilegios de las izquierdas elitizadas, que sienten que todo se resuelve, pero en realidad no tienen conexión con la vida cotidiana. Entonces ahí hay un discurso un poco meritocrático, aspiracional muy fuerte, pero también muy en contra de las mujeres.
de los feminismos. Y el otro que le sigue es Johannes Kaiser, que este es como la ultraderecha. Es un candidato que no se... Perdón. Pero no Kast era la ultraderecha. Mira, yo creo que son prácticamente lo mismo, pero cumplen un rol significativo para que Kast no se vaya tan a la ultra y pueda concentrar un voto también de la centro-derecha más clásica. Pero Johannes tiene una particularidad, no es un militante histórico de los partidos. Es este hombre como un incel, por decirlo así, en toda su característica o como uno lo pudiese referir, porque él está muy molesto con el avance que tienen tanto las mujeres, que tienen las izquierdas, rechaza mucho más directamente a los pueblos originarios, pero la particularidad, a diferencia de Kast, es que él es más furioso para decirlo. José Antonio lo dice, pero tiene cierta, entre comillas, elegancia parsimoniosa para plantear cosas tan brutales como el fin no sé, como el quitarle derechos sociales, económicos, culturales a los pueblos originarios, a las mujeres. O sea, él dice que el violador tiene el derecho de que pueda nacer su hijo si dejó embarazada por violación a una mujer. Él lo dice directamente. José Antonio no va a abordar ese tema más allá que probablemente lo pueda creer. Porque Johannes Kaiser lo plantea, por ejemplo, esto lo ha planteado no como el derecho de la vida del que está por nacer, sino por el derecho del padre violador. Ahí hay ciertas tonalidades, pero en realidad a José Antonio no le molesta en nada. La que viene es Evelyn Matthei, que supuestamente el año 2022, 2023, incluso 2024, era la candidata segura que ganaba las elecciones. Ella es miembro del partido de la UDI, también una histórica militante de la derecha, pero además tiene una particularidad. Ella es hija del general Matthei, uno de los generales de la Junta de Gobierno durante la dictadura cívico-militar, hasta el final, que era el general de aviación, y que siempre ha estado ligada a todo ese espacio, pero que durante los 90-2000, Evelyn Matthei más bien ella avanza hacia una lógica de la derecha democrática, en reconocer en algún momento la violación a los derechos humanos y que ese fue el error de la dictadura. Aprovechó mucho la imagen de su padre en función tanto con el mundo militar, pero al mismo tiempo que el general Matthei fue el primer general que reconoce el triunfo del no, que es el que pone freno a Pinochet a desconocer los resultados. Sin embargo, ella, cuando a Pinochet se le toma detenido en Londres, fue una de las que fue a defender a Pinochet en términos de la retórica y de por qué no lo podían tener detenido por violación a los derechos humanos. ¿Quién viene después? Y aquí ya viene fíjate que Jara 2671, después Kast, y todos dentro de una ponderación sobre los dos dígitos hasta Evelyn Matthei, y que cae abruptamente al 1,27 con Harold Magny-Nichols. Harold yo creo que él es el más outsider real de todo esto, que esta vez no le fue muy bien, como tiende a irle los outsiders en la primera elección, porque él fue el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol durante la gestión, o sea, su gestión fue la que trae Marcelo Bielsa a Chile. Por tanto, es un personaje bastante querido en nuestro país, porque Marcelo Bielsa, yo creo que si Marcelo Bielsa tuviera la nacionalidad y se presenta presidente, gana la elección. No podría decir lo mismo en México, Marcelo Bielsa. Bueno, en Chile sí, o sea, yo soy una viuda de Bielsa, debo reconocerlo. O sea, desde lo que logra en términos futbolísticos en Chile, no ha habido una selección con la misma selección, perdió todo el horizonte futbolístico en los últimos mundiales a los cuales no hemos podido ir. Entonces Harold esperaba tener un mejor resultado porque había logrado calar en un electorado mucho más transversal. Sin embargo, tiene dos problemas. O sea, y otro elemento significativo que tiene Harold es que fue el director ejecutivo de los Panamericanos en Chile, que también fue una apuesta importante del gobierno del presidente Gabriel Boric, que sale bastante bien y fue un momento bastante bonito en este país como tener un evento deportivo de esa magnitud, además con los resultados históricos que Chile tiene en términos de la gestión deportiva, pero no logra superar el 1,27. Y uno de los factores que yo creo que tiene es que nunca fue candidato sin lista parlamentaria.
todos los otros candidatos anteriores tienen lista parlamentaria que lo acompañan y que eso es determinante cómo tú puedes empujar una elección a través de tener distintos dispositivos electorales corriendo detrás tuyo, no estás solo. Lo mismo le pasa a Marco Enrique Ominami, esta es su quinta elección, que cada uno ha ido cayendo de manera muy dura, pero particularmente yo creo que es muy triste la situación de Marco, a quien conozco y le tengo bastante cariño, es que todo este tiempo él enfrentó distintas elecciones muy criminalizado por el proceso judicial que de manera injusta vivió durante los últimos años, en la que este año al menos salió definitivamente declarado inocente. Pero evidentemente los medios cuando te acusan lo ponen con bombo y platillo y cuando eres declarado inocente nadie se entera. Y yo creo que eso también afectó a Marco y tampoco logró levantar una lista parlamentaria de manera contundente, o sea, no tuvo candidatos parlamentarios, o sea, iba solo. Y el último es el profesor Artés. Eduardo Artés es un militante de ultraizquierda, a diferencia de Marco y Harold, que se definen más bien socialdemócratas. El profesor Artés es un personaje también de la política chilena, más bien, esta es su tercera elección, tercera o cuarta, no lo recuerdo ya bien, pero el profesor Artés tiene una particularidad, la gente le agarró mucho cariño, pero es un candidato que defiende a Corea del Norte, o sea, imagínate en Chile que aparezca alguien defendiendo a Corea del Norte y al mismo tiempo diciendo que Stalin fue la mejor gestión del mundo, que uno con eso tiene debate, uno podrá tener una posición al respecto dentro de la izquierda, pero decirlo en un país como Chile termina siendo hasta un poco más bien pintoresco. Yo creo que tiene esa complejidad, pero lo que tiene de bueno el profesor Artés es que logra instalar ciertos debates, pero no logra instalarse como una figura electoral que pueda tener un resultado significativo y tampoco logró tener una fuerza parlamentaria que lo acompañara. Y evidentemente, dados los resultados, termina pasando al balotaje Janet Jara, quien gana la primera vuelta con el 26%, y José Antonio Kast, que termina pasando con el 23% definitivo. O sea, la cifra, mira, aquí la tengo la oficial, que es con el 99% de los votos escrutados. Janet Jara obtuvo el 26,85% y José Antonio Kast el 23,92%. Eso es lo que son los resultados hoy día con el 99,99% de los votos escrutados. Yo fui vocal de mesa, ojo, me tocó contar votos, introducirlos al sistema y sí, la diferencia de casi todos los países es voto manual, conteo manual, y tenemos los resultados bastante rápidos para tener un sistema bastante tradicional y no tener el sistema digital que tienen ya hoy día la mayoría de los países, en el que Chile no confía en el sistema digital y voto digital y virtual. Entonces, creo que el escenario es complejo para la segunda vuelta. Yo creo que ahí podemos como entrar a desmenuzar un poquito cómo son estos resultados. Sí, porque si uno, digamos que hacía ojo rápido de pájaro, ve cómo pudieran sumarse los candidatos o quienes pudieran irse con Kast y quienes pudieran irse con Jara, pues pareciera como que suman más los que se identifican, los que nos has platicado, que tienen que ver con la derecha. Pero antes de que entremos plenamente al panorama para la segunda vuelta, que es, digamos, quizá lo que más nos interesa, me gustaría que nos hablaras un poco también de otra característica de la elección chilena que tiene que ver con la obligatoriedad del voto y también si tienes ya, bueno, dos preguntas más. Uno, ¿cómo te fue en tu casilla? Aquí le llamamos casilla, no sé allá si les llaman casilla igual. ¿Cómo te fue en tu casilla? ¿Se parecían los resultados de lo que tú estabas viendo con lo que después aparecía en los conteos nacionales? Porque también veía algunos mapas en donde pareciera como que Chile se dividió entre norte, centro, centro-sur y sur, ¿no? Como sí, que fue como para diferentes candidaturas, ¿no? Entonces, bueno, eso cómo se representó sí, también. Mira. Y sobre todo también, ¿qué pasó con el voto juvenil? Sí, mira, hay varios elementos como significativos o característicos que diferencian esta elección respecto a las anteriores. Primero, Chile, desde el retorno con el retorno a la democracia, había un sistema
que se implementa, que es la inscripción voluntaria con voto obligatorio, es decir, los ciudadanos que quisieran participar del proceso electoral se inscribieron en el padrón electoral que se constituyó en el año 88, producto de los acuerdos para el plebiscito electoral para la salida del proceso de la dictadura. Ahí se inscribió prácticamente el 70% de las personas habilitadas para poder inscribirse. Y de ahí en adelante esas personas tenían de manera obligatoria que concurrir a las elecciones, a todas. Posteriormente, como ese electorado, ese padrón fue cayendo durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, se establece una modificación de que se constituye que las personas cumpliendo 18 años quedan habilitadas de manera automática en los padrones electorales. Eso, por ejemplo, fue cuando yo... o sea, fue después, un poquito después de que yo cumplo los 18 años, tenía 19, 20 años y quedamos todos inscritos. Pero el tipo de voto era voluntario, de las personas era voluntario. Y ahora, tras el proceso constituyente, el último que se genera, no hay que olvidar que, bueno, es algo que conversamos la vez pasada, que esto del proceso que viene post-2019, viene un cambio, se supone que Chile está cambiando para democratizarse más, y terminamos con un sistema en que las personas quedan automáticamente inscritas a cumplir los 18 años al generarse el derecho a ciudadanía, y el voto queda también de manera obligatoria, es decir, todos los ciudadanos y ciudadanas con 18 años son parte del padrón electoral nacional y tienen la obligación de concurrir a votar, donde estén inscritos. O sea, ¿y cómo se queda inscrito? Es que cuando tú cumples los 18 años tienes que estar registrado con algún domicilio por tus padres, porque te ingresaste así en el sistema educacional, el domicilio que tiene educativo, y con ese domicilio te fijan dónde te toca votar. Si tú no estás en la zona, para excusarte de votar, la norma dice que tienes que estar a más de 200 kilómetros de tu local de votación. Y esta vez se notó mucho que había mucha gente que no estaba acostumbrada a que el voto era obligatorio, entonces no fueron a votar. Entonces la forma de excusarse es que aquellas personas tuvieron que ir a las comisarías para informar que estaban más lejos de su local de votación por alguna razón. Y aquellos que no están habilitados para sufragar son aquellas personas que están fuera del padrón por alguna condena por pena aflictiva, es decir, desde 5 años y un día en adelante, que pierden los derechos civiles. Por tanto, hoy día el padrón electoral, quienes tenían la obligación de concurrir a la elección, eran alrededor de 15 millones de electores y participaron alrededor de 13 millones y fracción. Participó en torno del 85% del padrón electoral, que es histórico en términos desde el retorno a la democracia, ese padrón de participación. Es más, mi hija cumplió 18 años y ella le tocó participar de esta elección por primera vez, además. Y no tuvo que ir a un lugar a inscribirse, ella quedó de manera, cumpliendo el día que cumplió los 18 años, pasó a ser parte inmediatamente del padrón electoral. ¿Cuáles son las características significativas que ocurrieron en esta elección? Por ejemplo, a diferencia de otras elecciones anteriores, como la que gana el presidente Gabriel Boric, en esta elección el voto nulo y blanco subió al 3,5% aproximadamente, si mal no recuerdo, cuando en la elección anterior no alcanzó el 1,5%, era el 1,3%. Por tanto, fueron alrededor de 500.000 votos nulos y blancos, que es bastante para un país que de 18 millones y de un electorado de 15 millones. O sea, el electorado nacional de Chile es menor que toda la población de Ciudad de México. Hay que guardar las proporciones también a niveles nacionales. Ciudad de México con área conurbana, pero bueno, sí. Claro, sí. Pero lo digo porque la votación acá nuestra, además considerando también que el padrón incluye a todos los jóvenes, por tanto es la masividad de la población nacional. Y en esta vez también pudieron participar extranjeros que ya estuvieran con la habilitación para sufragar, que son aquellos que tienen más de 5 años de residencia habilitada en el país, que tampoco son muchos, pero también hay un electorado ahí que juega mucho en esta elección y que puede también generar un factor o una determinación del electorado. Y por otra parte, esta es la cuarta elección en que se puede votar en el exterior en la elección presidencial. Respecto a los jóvenes, mira,
el detalle minucioso del electorado joven, como participó, eso va a estar en realidad con detalle de aquí a unas 2-3 semanas, en terminarse de cargar la participación electoral que hubo respecto a las edades. ¿Qué te puedo contar lo que ocurre en mi casilla? En mi casilla en realidad se movió más o menos la tendencia nacional. Sin embargo, yo voto en uno de los sectores donde vive mayor población adulta mayor. Me tocó, y esta no es primera vez que yo soy vocal de mesa, esta es como mi cuarta vez, y me toca también concurrir a la que viene. Pero sufrí mucho porque muchas personas que a mí me tocaba ayudarles con su voto asistido, que a llevarle a la urna, acercarle todo el procedimiento, fallecieron durante este periodo, que no los volví a ver y que familiares asistían a avisar que su familiar había fallecido. Por tanto, en mi casilla votó menos de lo que votó el Padrón Nacional en promedio, porque había muchas personas mayores, que me dio mucha pena, porque eran electores que yo me había tocado ver en procesos anteriores y esta vez ya no los vi, y que me tocó conversar incluso con sus familiares. Pero en términos de cómo se comportó el electorado joven, yo creo que está pasando lo que ocurre ya en toda la región y que esto también es un síntoma global. Mayoritariamente las mujeres le están votando a Janet Jara, por un compromiso como desde sentirse representadas por una mujer trabajadora, que no viene de la élite, que también tiene características meritocráticas, como las tiene incluso y las plantea este candidato como Franco Parisi. Mujeres jóvenes que se reflejan en su camino de no tenerle miedo a confrontar el poder o incluso ir a disputar el poder. Muchas veces no es lo mismo confrontar el poder que ir a disputarlo. Y que yo creo que ha sido un desafío para muchas mujeres durante estos últimos 4 años, ir a dar batalla, como la está dando Janet, incluso muy a contracorriente de su propio sector, que yo creo que es un sector muy conservador, como la Democracia Cristiana, el Partido por la Democracia, que más bien muchos actores dentro del interno le pusieron muchos problemas al camino, tratando de tensionar sobre todo con su propio partido, que yo creo que fue uno de los errores de la campaña. Sin embargo, ¿qué electorado está más distante de Janet Jara? Son hombres jóvenes, que la ven como una defensora también de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que es paradójico también, porque esos jóvenes que hoy día pueden estarle tendiendo a votar a Johannes Kaiser o a José Antonio Kast, son hombres también de sectores populares. Una de las características de esta diversificación del voto a nivel nacional, de norte a sur, Chile es un país que se mide básicamente de norte a sur, muy poco se puede medir de cordillera a mar, porque es muy estrecho. Nuestras dimensiones siempre son de norte a sur, es que en el norte gana con mucha fuerza Franco Parisi, este candidato que yo les planteaba, con mucha contundencia. Sin embargo, yo creo que ahí están las tensiones que se pueden generar. Por ejemplo, Franco Parisi gana con fuerza en alguna zona del norte, muchas le sigue Janet Jara. Sin embargo, candidatos o candidatas del conglomerado del gobierno termina ganando también en la zona. Por tanto, hubo mucho voto cruzado entre los candidatos de la lista parlamentaria de Janet Jara con el candidato Franco Parisi. Por tanto, la probabilidad el voto de Franco Parisi no es de la derecha, tampoco es de la izquierda, pero es un voto que Janet sí puede ir a buscar con lo que te planteo, el discurso del mérito, del trabajo, del esfuerzo, de venir de una familia muy humilde, pero que tiene que resolver estas otras tensiones. Y que ese electorado también le molesta mucho estos sectores muy acomodados, muy de la aristocracia, o de la gran burguesía nacional, más bien de características oligárquicas. O sea, José Antonio Kast es muy ligado a una, ni siquiera, no para nada una aristocracia, es más bien ligado a una oligarquía. Él además es nieto de militares nazis, entonces carga también con esta imagen muy dura de la derecha. En el centro, yo no podría decir que se gana como siempre en los centros, más bien los sectores más, entre comillas, moderados o socialdemócratas. La particularidad es que Janet Jara tiende a ganar en sectores medios altos, a diferencia de Franco Parisi y Johannes Kaiser, que se logran introducir en los sectores más populares. Yo creo que ahí hay un fenómeno muy complejo que viven a nivel mundial, pero también
como sintomáticos de sentirse despreciados por los gobiernos, como dice una amiga argentina, de media vía. Como ha pasado mucho con el gobierno del presidente Gabriel Boric, que ha tenido una relación mucho más dura con los sectores populares, como encasillándolo en los sectores que están más marginales, con los sectores de la delincuencia, con lo que tiene que ver con la criminalidad, con la migración, o sea, con esa criminalidad que se instaló mucho durante esta gestión. Yo creo que fue una de las cosas más erráticas que se han vivido, y que le tiende a votar, evidentemente, un electorado mucho más a Janet Jara, un electorado que se prepara, que estudia, que es ideológicamente más formado, que se identifica no solo a nivel nacional, sino que también se identifica políticamente a nivel internacional, que, o sea, por ejemplo, Kaiser o Kaiser, no me equivoco, arrasan en Israel, en el voto en el exterior en Israel, y ellos le hablan mucho a ese mundo. Y por otro lado, Janet Jara gana en los países como más, en los países de Europa, en China, en Brasil. O sea, hay una situación también de que a Janet hoy día el electorado que tiene es un electorado que se ha ido formando, independiente de su situación socioeconómica. Y a diferencia de lo que le vota a Kaiser o a Franco Parisi, son electorados que tienen más bien un malestar que expresar, sobre todo en los sectores más vulnerables, más postergados. Y eso es un problema para nosotros como izquierda, no hacernos cargo de que ese no es un problema de electorado, es un problema de lo que nosotros logramos hacer, entendernos como espacio político. Esto de haber instalado y aceptar esta idea de la izquierda woke, a mí me molesta, debo decir, como en términos políticos, no me genera como una rabia, como una furia. Creo que es un error clásico nuestro, como concepto. Claro, y creo que es un error político, porque cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de los derechos de las comunidades LGTBI, por ejemplo, de los derechos de la población trans, es una posición de clase. Yo todo lo he discutido en distintos espacios. Para mí es una posición de clase. La población trans, no la que termina con problemas de escolarización, no alcanzan a terminar una escolarización por la marginalidad que la sociedad los obliga y el sistema los obliga a tener. Tienen empleos extremadamente precarios y una probabilidad de vida que no supera los 35 años. Eso es un dato a nivel regional. Por tanto, avanzar en los derechos y la consolidación de los derechos de la población LGTBI, sobre todo la población trans, es una posición de clase, es una posición respecto al capital también. O sea, ¿dónde está la idea del privilegio de los explotados? Es una de las poblaciones más explotadas a nivel regional que queda marginada a las complejidades más críticas que tienen nuestras sociedades. Por tanto, cuando se habla, por ejemplo, de los derechos sexuales y reproductivos, tiene que ver con erradicar la violencia que viven miles de mujeres en todos nuestros países, que tiene que ver con erradicar el sometimiento económico. La violencia vicaria tiene que ver con ocupar a los hijos para retener a alguien, de quitarle su libertad, su derecho. O sea, no son elementos valóricos, son elementos de clase. Y que nosotros hemos permitido que se nos quiera decir que estos son derechos woke, como que son derechos como, de primer mundo. No, son derechos que requieren la población más vulnerable. Cuando hablamos de migración, el derecho a migrar, sobre todo incluso una perspectiva feminista, tiene que ver con que las que primero migran son mujeres para sostener la vida de sus familias donde no la pueden lograr sostener. Por tanto, creo que el habernos permitido, de una u otra manera, no sostener la batalla cultural de esa disputa, hoy día nos pasa la cuenta en que, bueno, si nosotros nos permitimos hablar de la izquierda woke sin darle el contenido político de clase que tiene estas luchas, bueno, nos vamos a enfrentar a que todos digan, no, esto es izquierda woke, o sea, cualquier cosa es izquierda woke, y lo real y los problemas reales de la gente lo está hablando la derecha. Yo creo que eso ha sido, en términos políticos, un desafío que no hemos logrado hoy día resolver, no solo en Chile, eso está pasando en Argentina, ha pasado en Ecuador, está pasando en Colombia, a ustedes también le ha pasado. Yo vi las manifestaciones el fin de semana y que ellos tratan de decirnos como que nosotros estamos preocupados de castillo en el aire, no de lo que ocurre en los pies de la tierra en nuestras comunidades, y eso es falso. Entonces, y lo planteo porque creo que no es un problema de Chile exclusivamente, o cuando hablamos de la justicia territorial como si fuéramos exclusivamente abraza árboles, cuando uno dice en los sectores más vulnerables no existe
la justicia ambiental, estamos hablando que son los sectores que en el verano, acá al menos en nuestro país, lo sufren de manera muy cruel porque no hay abastecimiento de agua, porque no hay sombra, el calor llega a ser 4 o 5 grados más en los sectores más periféricos de Santiago al menos, producto de que no hay zonas arbóreas porque hay solo empresas y hay abandono del territorio. Entonces, si uno mejora la calidad de vida, también genera mejores condiciones de vida. Entonces, eso también es una posición de clase, no es una cosa friki de la que estamos hablando. Y lo mismo pasa en invierno. Yo, antes de entrar acá, te comentaba que en Santiago este invierno tuvimos menos 10 grados varias veces, nevó hasta hace muy poco en Santiago y en nuestra alta cordillera, y eso genera que muchas personas en situación de calle murieron en la vía pública. Producto de los inviernos. Entonces, cuando uno habla del cambio climático, también estás hablando de la calidad de vida y de que de la vida, o sea, de algo la posibilidad de vivir y morir. Exacto, y de incluso tener dignidad para morir. Entonces creo que aquí esta batalla que se está dando hoy día en Chile tiene que remecer. Esto no se trata que el electorado de chileno un día pasa de la izquierda y es súper de izquierda y quiere nueva constitución y quiere quemarlo todo y derribar el capitalismo y el neoliberalismo y ahora parece que es como de ultraderecha. No, yo creo que lo que ha pasado es una capacidad política de sectores, y nosotros como izquierda, por cierto, y no voy a ser autocomplaciente ni nada por el estilo, de no tener un proyecto nítido y claro que ponga en discusión la centralidad. O sea, yo sentí durante esta gestión de gobierno que el gobierno sintió muchas veces vergüenza de decir que era de izquierda. Y es algo que yo soy profundamente orgullosa. Lo hablaba con otras compañeras en esta mañana de Argentina y decía, ¿cómo no voy a ser orgullosa de ser una mujer de Chile de izquierdas cuando la izquierda en Chile logró darle derecho a los trabajadores en mi país? Cuando permitió que tuvieran el derecho a la silla. Cuando esa izquierda logró el reconocimiento del trabajo de las mujeres, cuando esa izquierda ha logrado que tengamos 40 horas laborales, cuando ha mejorado el salario mínimo. O sea, ¿por qué vamos a tener vergüenza de decir que somos de izquierda? Y yo creo que eso es un desafío que tenemos, incluso de decir que en América Latina preferimos 1000 veces gobiernos de izquierda que de derecha, y que los gobiernos de ultraderecha a nuestra región le han dejado venas abiertas, heridas profundas a toda nuestra región, con el saqueo medioambiental, con el saqueo económico, con tener bases militares en nuestros territorios norteamericanas que nos han saqueado desde que llegaron desde Europa. Entonces, hay algo que yo creo que la izquierda hoy día, si no reivindica, es muy fácil terminar con discurso de la derecha. Yo creo que es un desafío que tenemos y que, por cierto, hoy día, entrando de nuevo en la elección, Janet Jara, por cierto, tiene. Porque este gobierno se permitió militarizar la Araucanía. Entonces, ¿cómo después vamos a decir que eso son políticas de la ultraderecha? Y ahí creo que tenemos el desafío que tiene Janet hoy día, pero también de hacer sentido común con que lo que estamos planteando no tiene que ver, que esto no es contra la masculinidad, la agenda política de la presidenta o la posible presidenta, la candidata presidencial Janet Jara, o que una relación política con la región no es querer abandonar este ideario supuesto de que Chile está en el primer mundo en términos tecnológicos o económicos, que tenemos estabilidad económica, sino más bien es lograr tener una estabilidad económica que no merme la vida y la dignidad de las personas como ha venido siendo desde el año 75, en que se cambia el sistema económico nacional, y cómo no podemos seguir tolerando la presión norteamericana para cada una de las gestiones que el gobierno de Chile y la soberanía de nuestro país necesita, y al mismo tiempo como también le hacemos sentido a las pymes, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas que hoy día prefieren votarle a un Franco Parisi que en realidad lo que dice son puros sentidos como que me parece, o sea, él logra llegar a este porcentaje hablando puro sentido común en términos del relato y el discurso, pero sin una cadencia fuerte para sostener eso en el tiempo, en términos incluso políticos. Es como algo... ¿Se acuerdan de esta animación de este sujeto que era rubio con una camiseta negra y pantalones, como se llama? Johnny Bravo. Johnny Bravo, sí, Johnny Bravo. Él es como un Johnny Bravo, es como aquí estoy, soy guapo, todos me quieren, están todos enamorados de mí, además soy lo mejor y yo les voy a decir cómo solucionar el problema de Chile,
desde Estados Unidos. Él es como ese chileno promedio que admira mucho Miami, que eso en general no es muy acontecido acá, menos en el mundo político. La relación es más de lo que se quiere parecer Chile a lo que ocurre en Europa, más que en Estados Unidos. Pero él viene con esta cosa del New Rich, como el nuevo rico, como parecer. Y es ahí donde Janet Jara tiene que ir a buscar electorado. Por tanto, hacia la izquierda es muy difícil, porque a la izquierda le va a votar porque... evidentemente no va a ir a concurrir a negarse en un voto obligatorio, además, a que salga un cast en un escenario además regional muy complejo a nivel del sur de América Latina. Y por último, como en esta área, como también ella tiene que ir a convocar a aquellos que sienten que en realidad quien gane, mira, es muy complejo, quien gane da lo mismo porque el otro día se tiene que levantar igual a trabajar, por tanto no le afecta. Y bueno, vimos que en Argentina, el resultado de Argentina de ese electorado terminó pasándole la cuenta porque sí cambió la vida de millones de argentinos que hoy día están en una situación bastante crítica con el gobierno de Javier Milei. Por tanto, el desafío que tiene Janet es bastante amplio. Yo creo que la elección definitivamente no está cerrada, como lo creen algunos en la derecha, porque Franco Parisi, evidentemente, sus votos no son de la derecha exclusivamente. O sea, tiene un porcentaje importante, pero Janet también tiene un porcentaje bastante significativo. Una de las regiones en que Franco gana con mayor fuerza es la región de Atacama, esa es la tercera región. Sin embargo, ahí... las dos senadoras electas y que dejan a toda la derecha fuera del Senado de la región son del oficialismo. Por tanto, ahí se dio mucho voto cruzado, que era lo que les planteaba anteriormente. Y por último, creo que también Janet Jara tiene bastante chance todavía. O sea, creo que en realidad, en términos técnicos, hay bastante empate técnico y se va a definir, yo creo, en estas próximas 3 semanas, quién va definitivamente a consolidar este electorado más bien bisagra. Porque además, Evelyn Matei, que es esta candidata que yo les planteaba, que era la que al principio se suponía que era la que tenía que ganar la elección, según la derecha, tiene mucho voto exconcertacionista. Incluso el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, líder del Partido de la Democracia Cristiana, anunció que le da lo mismo, pero su candidata, él no iba a votar por una comunista, y que iba a votar por Evelyn Matei, y así varios más. Una ex ministra de Michelle Bachelet, ministra del Trabajo también, ella ella tiene un partido que hoy día se llama Demócrata, y ese partido concurrió a las elecciones con Evelyn Matei. Por tanto, hay sectores de la democracia cristiana, del centro político, que que Janet Jara sí puede ir a buscar nuevamente. O sea, el 12, y fracción que tiene hoy día Evelyn Matei no le pertenece a Kast, no le va a votar eventualmente, yo creo que de un orden de un 25 o un 30% del electorado de Evelyn Matei también va a pasar a Janet Jara. Por tanto, es un error técnico pensar que la elección hoy día está cerrada, que Janet Jara no alcanza la mayoría. Sin embargo, eso depende también cómo se termine diseñando estratégicamente la campaña, o sea, cómo tú logras integrar más personas, convencerlas de que no solo con este discurso, yo creo que la idea del mal menor no va a funcionar, sino que más bien ir a conquistar electorado. Yo creo que esto no es lo mismo en términos generales de lo que fue la elección 2021, que el presidente Gabriel Boric no gana porque la gente votó Gabriel Boric, ganó porque no quiere que gane Kast. Hoy día yo creo que el desafío de Janet Jara es lograr ir a conquistar un electorado que le puede ir a votar, ir a conquistar incluso ese electorado que tampoco le votó a José Antonio Kast o a algún otro, y que tampoco le votó a Janet Jara, porque son 500.000 votos que personas votaron nulo y blanco. O sea, que tampoco es una cifra menor, es prácticamente un 3% del electorado que participó de la elección. Entonces, hay algo que todavía no está dicho, que es un desafío político en definitiva, y construir una épica de dar vuelta a lo que toda la prensa empresarial te está diciendo todos los días, y que también la derecha más dura quiere lograr consolidar, que es como que aquí en realidad ya se resolvió la elección. Pero bueno, en eso estamos como evaluando también esos desafíos, pero tampoco hay mucho tiempo para evaluar porque la elección es el 14
de diciembre, y ahora hoy día estábamos terminando de revisar datos, igual después uno sigue. Yo soy de esa que se termina demorando a revisar los datos completamente ya en años, como en un año más ya más o menos tengo claro qué pasó, dónde están los jóvenes, dónde están las personas mayores, dónde se movieron las mujeres, dónde estuvo en términos territoriales y en términos socioeconómicos. Pero yo creo que hoy día Janet tiene chances de ganar y eso requiere una estrategia mucho más contundente y, por cierto, abrazar una posición política. Yo creo que si tú te fijas, los candidatos que tienen mayor votación, a diferencia de sacando a Janet, de la derecha es José Antonio Kast, que mantiene una posición extremadamente tajante. Después viene Franco Parisi, que le habla muy decididamente a un mundo, no le habla a todo el país, le habla a un segmento de la población, y al mismo tiempo Johannes Kaiser. Aquellos que trataron de hablarle a todos quedan completamente mucho después de este resultado. Y ahí yo creo que el desafío que tiene hoy día Janet Jara, que no es menor. Pues esto es realmente, creo que la lección que nos da esta, valga la cacofonía, esta elección, el hecho de que quizá intentar hablarle a todos termina por ser no hablarle a nadie, ¿no? Y la otra idea que yo quiero rescatar de este, pues, gran arco de ideas que nos has traído es que la elección no está definida, que la elección está en el aire, pero que es indispensable quizá ir con este electorado, el cual no está votando, y voy a usar aquí palabras, digamos, de la teoría marxista, como una clase para sí, o sea, no está votando como una clase para sí, sino como una clase en sí, ¿no? Entonces, falta esta diferenciación, pero a lo mejor, y como no hay tiempo para hacer una formación política en términos de lucha de clases en 2 semanas, pues lo que tendremos que, o tendrán ustedes que pensar es cómo recuperar esta mística de la Unidad Popular, esta mística de la Brigada Parra, para poder conectar con esas cuestiones que tal vez intelectualmente no estén claras, pero sensiblemente en la forma de la lectura de las necesidades materiales del día a día sí lo están. Y si se atreven a decir desde la izquierda, esta es la solución, sin avergonzarnos de lo que hemos conseguido, de lo que se ha conseguido, sin tener una tibieza en cuanto a el programa y en cuanto a que se le está hablando a ellos y a ellas como protagonistas de una historia que pueden tomar en sus manos, quizá haya más posibilidades. De cualquier manera, me parece que es una elección cuesta arriba. Me parece que las derechas nos han mostrado que saben agruparse muy bien, pero quizá mucha de esa gente que esté votando ahí no lo está haciendo porque esté defendiendo intereses o una posición que le convenga, y eso es tal vez lo que será la tarea de mostrárselos pues en un tiempo récord. Así que desde México les deseamos la mejor de las suertes. Me parece que es una elección de cualquier manera interesante, y pues ya en el pasado también hubo un voto anti-Kast que lo detuvo, y ojalá que también eso sea un factor que pues permita que la gente pueda estudiar y detenerse fríamente en las propuestas de la candidata Janet Jara, ¿no? Y ojalá que desde ahí y para el futuro podamos después establecer puentes y relaciones entre los países que nos alineamos con las grandes ideas del progresismo, con las izquierdas, con los proyectos de emancipación popular, porque ya vimos también que las derechas, y lo dijiste tú muy al principio, se han establecido y se han aliado también en estos programas como lo fue pues esta unión militar que desde los años 70 establecieron un plan de persecución para las militancias de izquierda, ¿no? Si nosotros no somos capaces de entender que las derechas sí se alinean, que las derechas sí están en una orientación histórica dictada desde los Estados Unidos con este Plan Cóndor 2.0, pues entonces nosotros seguiremos con
muchas batallas desarticuladas. Así que, Karina, perdón, no te quise interrumpir ya en esta parte final, tomé algunas notas de algunas cosas que usted diciendo. Te agradezco mucho y te propongo que nos volvamos a ver antes de las próximas elecciones y nos comentes cómo van y cómo se han dado o cómo se habrán dado en ese momento las campañas hasta el momento previo a las elecciones, si te parece. Sí, sí, yo feliz además conversarlo con usted, porque también cuando uno va conversando, lo va verbalizando, también se va dando cuenta de distintos puntos de vista o de narrativas que también es importante irlas desarrollando. Y por último, solo mencionarte que yo creo que el gran desafío que tenemos la izquierda, sobre todo acá en el sur, es el hecho de entender que nuestras categorías de análisis son categorías de análisis. No nos da para ganar con la idea de la categoría una elección que requiere sensibilidad política, que requiere sentido común político, que requiere empujar ideariamente. Y yo creo que parte de lo que ha ocurrido en nuestro país, o sea, mucha teorización, pero sin capacidad de porque le queremos poner racionalidad, y la política hay pasión, hay emoción, hay momento, hay épica. Y yo creo que eso es lo que espero y se va a desarrollar un poco en la campaña de esta segunda vuelta con Janet. Esto de dar vuelta a algo que todos te dicen que es imposible, como se dice por ahí, como hagamos que lo imposible se vuelva inevitable, en definitiva. Y bueno, aquí disponible para cuando ustedes quieran. Un gusto siempre conversar. Además, generalmente uno se está inspirando bastante en México hoy día. Me gustó mucho lo de los círculos. Lo voy a plantear a algunas personas acá para retomarlo. Nosotros también hicimos mucho tiempo círculos, pero también creo que es un ejercicio que a veces te pilla la maquinaria de estar resolviendo cosas y no les da el espacio a esos espacios de reflexión política, que más que de aprendizaje, son de reflexión que te hacen entender lo que está pasando con otros, no solo desde la perspectiva del yo. Así que eso, muchas gracias por la invitación y por la conversación. No, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues solamente recordarles que tenemos justamente ya el día de mañana un evento. No sé si ahí la compañera Rebe tenga a la mano el cartel, pero lo que nosotros tendremos es la conferencia Todos Podemos Ser Gaza, la economía política del genocidio. Lo vamos a transmitir en nuestras redes sociales a partir de las 6 de la tarde. Ahí tienen ustedes también el QR de registro. Nos acompaña William Robinson ahí para que nos puedan acompañar el día de mañana para seguir reflexionando lo que pasa también en nuestras latitudes latinoamericanas, pero con justamente una perspectiva también de estos ciclos de capital. Y bueno, pues solamente agradecerles por haber estado aquí, comentarios, por todas sus conversaciones que tienen en vivo en este momento en el canal de YouTube, y recordarles que nos sigan en todas las redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política. Ahí las tiene en pantalla como cada semana, el Facebook, el X, el canal de YouTube. Hagan los propios, compártanlos, ayúdenos a que este contenido llegue a cada vez más personas de la militancia y personas que puedan ser también posibles futuros militantes. Aquí sí, no solamente formalmente en nuestras fronteras, y más allá de nuestras fronteras, necesitamos militar todos por la cuarta transformación. Y recordar también, y te invito, Karina, también a que lo digas con nosotros, que sin formación no hay transformación. No hay transformación. Muchas gracias. Sí, es verdad. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Adiós. Nos vemos. Nos vemos pronto. Chao.